Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A continuación, vamos a dar inicio, después de estas muy merecidas vacaciones, a la semana número 5, que tiene como título las funciones sociales de la educación. Con ello vamos a establecer aquellas funciones que la educación ha tenido de la mano con la sociedad, pero a su vez también cómo esta misma sociedad ha influido en gran medida cómo se debe de llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un campo educativo, para lo cual podemos entonces establecer que la participación educativa y las influencias del contexto van a ser completamente determinantes para que de esta manera se pueda llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación. La función social de la educación, nos vamos a encontrar con estos tres tipos de educación. Está la educación natural, la educación tutelar y la educación organizada. En la primera, en la educación natural es aquella que se lleva a cabo sin la intervención positiva de los maestros en instituciones específicas. Con ello quiere decir que entonces esta educación va a ser la que el mismo alumno va a adquirir a través de su vida cotidiana. Entonces, todo lo que el mismo alumno o todo lo que el mismo sujeto esté aprendiendo a través de su desarrollo evolutivo, esto es la educación natural. La educación tutelar es aquella que se realiza en contacto con la vida real y está tutelada por un adulto que orienta el aprendizaje. Ok, aquí entonces también está involucrando un poco acerca de la educación natural. Sin embargo, en esta educación vamos a tener el acompañamiento de algún tutelar. Esto nos va a permitir también a que nosotros mismos vayamos desarrollando nuestras capacidades cognitivas, nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento por medio de la experiencia, ya sea de algún adulto o de una persona más experimentada en un tipo de campo determinado. Y la educación organizada es la que se realiza de un modo consciente y con un objetivo determinado, la cual nosotros entonces la podemos establecer que es la educación que se lleva a cabo dentro de las instituciones educativas, ya que dentro de estas nosotros vamos a estar determinando qué tipo de objetivos y de aprendizajes esperados, así como los propósitos educativos, se deben estar desarrollando en los educandos. Asimismo, esta función social de la educación entonces la podemos establecer que debe de asegurar la continuidad social, promover el desarrollo material de esta misma sociedad, disminuir las diferencias sociales, servir a los fines políticos, promover el cambio social y adaptar a los individuos a un grupo determinado. Entonces, con esto quiere decir que la misma educación me va a mí, sujeto, estar determinando este avance de la sociedad en tanto los términos sociales, culturales, políticos. Bien. Ahora, los factores sociales condicionantes de la educación son las relaciones que se van a llevar a cabo entre el ser humano y la educación, pero dentro de una sociedad. Entonces, la sociedad nos podemos encontrar que va a educar consciente o inconscientemente para reservar su cultura. Asimismo, va a tener que transmitir sus ideas y actitudes. Entonces, todo lo que nosotros estemos aprendiendo desde un contexto inmediato, que es la familia, en el cual nosotros nacemos y nos insertamos en este contexto, nosotros vamos a estar aprendiendo cierto tipo de cultura, tradiciones y hasta valores. Todo esto, entonces, está inmerso en un microsistema que es la familia. Sin embargo, este microsistema va a estar englobado dentro de una sociedad. Ahora, mediante la educación, los individuos se adaptan a los comportamientos y exigencias de su grupo social. En muchas ocasiones también nosotros como individuos nos vamos a estar adaptando para poder encajar a un grupo social. Ya sea que nosotros alteremos hasta nuestra forma de pensar, no la cambiemos, sino la distorsionemos. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos encajar entonces en la idea que ese mismo grupo en el cual nosotros queremos pertenecer encaje. Bien, los elementos que configuran la educación como un fenómeno social son estos dos, es decir, la comunidad necesita de la educación de sus miembros
para, obviamente, que pueda esta misma avanzar, pero a su vez también se pueda desarrollar, así como la capacidad de generar bienestar y riqueza. Riqueza absolutamente en todos los sentidos, ya sea monetario, cultural e intelectual. Las estructuras y componentes del grupo social condicionan a la educación tanto en su diseño, intensidad, extensión y calidad. Es decir, la misma sociedad, las mismas necesidades que exija esta sociedad, va a alterar también lo que en un campo educativo, en una institución educativa, se va a estar llevando a cabo. Tanto en la metodología del profesor, en el desarrollo de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación, así como también el diseño del currículo educativo, ya que las necesidades curriculares educativas que tiene hasta nuestro sistema nacional son muy diferentes a las que va a necesitar algún otro país, ya sea hasta vecino. Por ello, esta sociedad también va a estar determinando las condiciones educativas en las cuales nosotros nos estemos enfrentando. Ahora, la sociabilización del ser humano, es decir, ¿de qué tal manera el ser humano se ha convertido en un ser sociable? Bueno, se va a justificar en torno a los siguientes principios. Es decir, todo hombre nace y vive en sociedad. No hay ningún hombre que se pueda desarrollar solo. Todos vamos a necesitar siempre de todos, ya sea desde nuestro nacimiento y en las primeras condiciones en las cuales nosotros necesitamos subsanar esas necesidades biológicas que tenemos desde infantes. A su vez, la capacidad de sociabilizar debe de ser formada. La formación de esta capacidad, en la cual yo sea también un sujeto sociable, va a influir mucho también en todo mi desarrollo como ser humano. De ello parte si yo voy a poder tener o no voy a tener un grupo determinado en el cual yo encaje. También con la socialización se perpetúa la propia sociedad y su cultura, junto con el desarrollo de sus individuos. Muy bien. Una vez que entonces ya exista esta socialización, por ende, la misma sociedad, la cultura, las tradiciones, el modo de vida, las ideas, va a estar desarrollándose, va a seguir permanente. Ahora, la socialización es un aprendizaje por el cual el individuo aprende a vivir en sociedad, pero también nos obliga o nos lleva de la mano a podernos adaptar a un grupo, pero también debemos de seguir las normas y reglas que ese mismo grupo ya tiene implícitas. Ahora, la importancia del contexto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Todo planteamiento educativo ha de articularse en la estrecha relación que se establece en el entorno en el que se ubica y en el que se interactúan diversos agentes educativos. Muy bien, como ya se había mencionado anteriormente, entonces, este sistema educativo va a estar compuesto por medio del entorno en donde se lleve a cabo este sistema, este concepto de educación, pero también, aparte de la ubicación, la geográfica, también van a influir los agentes educativos, que son la familia, los medios de comunicación, las instituciones escolares, los mismos alumnos, hasta los docentes. Entonces, no se puede llevar a cabo hasta la misma educación o la misma metodología absolutamente en todos los centros de trabajo, ya que cada centro de trabajo también tiene sus necesidades específicas, su cultura, sus tradiciones. Parte de ello que nosotros, como docentes, podemos tomar para poderlo implementar a nuestra práctica educativa. Por ejemplo, si yo me encuentro en una comunidad de San Mateo Tenco, donde su modo de producción son los zapatos, ¿qué tipo de estrategias, de actividades, de metodología yo docente puedo llevar a cabo para poder empalmar tanto su contexto
inmediato como la práctica educativa y los contenidos curriculares. Bueno, con el diseño entonces de varias actividades que lleven consigo esta temática, hasta de los zapatos, de la venta, de los tipos de colores también, ¿no? Bueno, infinidad de estrategias o de temas que nosotros podemos extraer de su contexto inmediato. Ahora, el entorno sociocultural. El contexto social, así entendido, sería el medio en el que vive, aprende y se desarrolla vitalmente cada persona. Eso es un contexto social. Pero ahora, este entorno está constituido por personas, la familia, los conocidos, los vecinos, el mismo alumno. Ahora, todos nosotros o todas estas personas vamos a contar con conocimientos, valores, vivencias, ideas, política. Es decir, no son solo habitantes, sino elementos activos y con valor propio. Cada persona entonces va a tener su propio valor, de la cual la misma interacción a mi sujeto me va a llevar a cabo un aprendizaje. Como función reproductora de la educación, nos podemos encontrar que las funciones sociales de la educación se debaten en dos posiciones. La primera es la función reproductora del orden social existente y posee un carácter conservador. Es decir, habíamos hablado acerca de las costumbres, las ideas, ¿sí? Cabe resaltar que en muchas ocasiones o en la mayoría de contextos con un aspecto conservador, hasta qué pasa, ¿no? Los hijos que Dios me mande, ¿no? Como ejemplo, esto viene de la mano con esta función de este orden social, pero conservador, o sea, que ya no salen en muchas ocasiones de su estado de confort. Por otro lado está la función innovadora. Nuevos cambios, ¿no? Nuevas culturas, nuevos estudios, nuevas ideas, ¿no? Que trae consigo el progreso tanto a nivel individual como social. Ahora el ejemplo aquí, que puede ser, híjole, voy a poder diseñar o voy a poder yo estructurar hasta una biblioteca en este contexto donde no se encuentra una biblioteca. Estoy innovando y estoy saliendo de ese estado de confort. Ahora, la función reproductora es aquella que se lleva a cabo por medio del sistema educativo nacional. En todos los sistemas nacionales y educativos lo vamos a poder encontrar. Ahora, esta escuela debe de ofrecer igualdad de oportunidades. Claro, absolutamente todos debemos de tener esa igualdad. Pero todo depende también de cada individuo con base en su capacidad, puesto que nos podemos encontrar cierto tipo de dificultades. Por ejemplo, el lenguaje, la capacidad cognitiva mental y la diferencia tanto a los valores. Ahora, estas dificultades, híjole, a mí me puede limitar completamente esta igualdad de oportunidades. Puede ser que yo, mi lengua materna no sea el español, sea una lengua indígena. Híjole, ya es una dificultad. ¿Sale? Mi capacidad cognitiva. Híjole, ¿qué tal si yo tengo una dificultad severa de aprendizaje? También, a pesar de que este ofrecimiento sea igualitario, ahí puedo encontrar entonces cierto tipo de obstáculos. Las diferencias en tanto a los valores. Se puede hablar entonces acerca de un tema determinado, por ejemplo, la reproducción humana, ¿no? Pero híjole, mi familia es un poco conservadora. ¿Qué pasaría ahí? También es otra dificultad, aunque hasta ese mismo tema y muchos más ya están estipulados en el mapa curricular, ¿sí? En el mapa curricular que me establece la educación actual. Ahora, todo esto también nos vamos a encontrar con una función de la educación, que es la de transformar. Para ello, debemos de entender que transformar significa cambiar en términos de modificar para un mejoramiento. También progresar y evolucionar. Eso es la definición de transformar. Ahora, esta transformación implica cambios estructurales y no solo puntuales de una simple forma, no.
Es decir, que pueden surgir del devenir histórico, de la historia, de lo social, de la economía, de la política, de la cultura, del ambiente, de la ciencia, de la tecnología y hasta de la ética humana. Ahora, todo esto ha influenciado la forma de sentir, de pensar y de actuar la educación. Todos estos temas han transformado la educación. Todo esto ha derivado en nuevas concepciones pedagógicas. Al hablar de concepciones pedagógicas, estamos hablando también de esta práctica didáctica que debe de tener el docente. Una vez que yo haya analizado todo el devenir social, voy a entender que va a cambiar la educación. Por ende, va a cambiar mi práctica pedagógica. Ahora, el cambiar mi práctica pedagógica, es decir, yo tengo que estar diseñando estrategias, propuestas curriculares, una administración educativa, mi evaluación, fundamentos pedagógicos, métodos, técnicas, instrumentos, creación de ambientes de aprendizaje. Todo eso trae consigo entonces toda esa transformación. Esta transformación educativa debe de cambiar, pero en términos de modificar la educación. Esta misma función transformadora, entonces, ya tanto en la educación, va a ser aquella que va a proveer a la sociedad alumnos o sujetos críticos que van a contribuir a la construcción de una sociedad justa, donde el fortalecimiento de valores humanos constituye un eje, pero fundamental, en toda su convivencia. Por ello, ahorita está en la modificación que se tuvo en el artículo 3º, que trae consigo formar, sí, claro, agentes críticos reflexivos a través de una educación de excelencia, pero debe de estar formando alumnos con un enfoque humanista. Esto es la transformación y ahorita entonces lo podemos ver también con estas políticas educativas, con estos acuerdos, con estas leyes que también están exigiendo en nuestra actualidad. También fomenta el diálogo, la discusión, al problematizar, todo contenido que surja dentro del proceso de enseñanza. Ahora, no es necesario aprender nuevos conocimientos. Es necesario enseñar a razonar, ¿sí? Es decir, a contextualizar todo lo que el mismo alumno ha aprendido. ¿De qué sirve que el alumno lo aprenda y solamente lo plasme en un examen o en ciertas actividades formativas? No. Es decir, lo debe de contextualizar. De esta manera, el aprendizaje se está convirtiendo en un aprendizaje situado, porque el mismo alumno ya lo va a estar situado, ya lo va a estar situando en su contexto inmediato. Por eso, como en un inicio habíamos hablado, la sociedad y su contexto tiene gran peso en la educación. Ahora, la función socializadora de la educación. Aquí nos vamos a encontrar varios autores que nos hablan acerca de esa socialización, ¿sí? Que la misma educación también debe de estar formando en los alumnos. Primeramente tenemos a Aristóteles, el cual mencionaba que lo que mantiene vivo a la sociedad es la solidaridad y la continuidad de las personas alrededor de ideas tales como el bien, la justicia y la verdad. Es decir, la interacción humana. Durkheim es, el fin de la educación es crear un ser social, también la interacción social. Simon es el impulsor del progreso social, también la misma sociedad cómo va a estar progresando. Y con finalidad utilitarista. Es decir, vamos a mejorar la sociedad, el trabajo y la producción. Por eso, anteriormente hasta se mencionaba que la misma educación ya iba a ser un modo de producción, ¿no? Donde iba a estar generando seres productivos en sociedad. De ahí viene de la mano también este término que se utilizó en muchas ocasiones, que era el de capacidad. Era el de capacidad donde establecía que el alumno debe de saber hacer en contexto. Y finalmente nos encontramos con estos otros tres autores, Comte, Marx y Parson. Comte
planteaba la enseñanza como un sistema de ideas y costumbres necesarias para preparar a los individuos para el orden social y para adaptarse al destino personal que tendrá que asumir, pero también a través del cúmulo de estas ideas, de las costumbres, de las tradiciones que van a estar, que se van a estar introyectando en el alumno a través del contexto social, a través de la interacción social. Marx criticó la política educativa capitalista en su época, señalando a la educación, pero como un elemento, o sea, era un elemento reproductor del sistema. La educación, entonces, va a ser un eje central de todo el sistema al cual nosotros nos encontramos. Ya sea también de los microsistemas, como bien ya se había mencionado, entonces en la escuela, pero también la familia, el trabajo, los amigos, los conocidos. Todo eso son microsistemas. Ahora, la educación entonces va a ser un engrane que también va a estar mejorando todo el sistema global. Y Parson descubrió que la escuela emancipa e individualiza, pero absolutamente a los niños. Es decir, ya los hace más autónomos, inculcándoles valores que no pueden aprender dentro de su contexto, que es la familia. Que es ahí también donde nuestra interacción humana va a estar desarrollando nuevas concepciones, nuevas ideas, nueva cultura, nuevas tradiciones, que en muchas ocasiones la familia entonces no nos las da. Por ello, entonces podemos establecer y podemos concluir que la sociedad y la educación van de la mano. Yo no puedo estar educando si no tomo en cuenta la sociedad. Y ahora, no puedo estar generando un ser social si no tomo en cuenta la educación. Por ello, entonces, nosotros siempre debemos estar ensamblando estos dos componentes para el desarrollo integral, social y humanístico del alumno. Bueno, aquí terminamos. Les agradezco mucho. Espero que se hayan pasado unas muy bonitas vacaciones y nos seguimos viendo. Muchas gracias.